La riqueza no es lo que vos ganás, sino lo que vos lográs conservar. Entonces, de esto vamos a hablar en este nuevo video en el canal de Finanzas con Teca. Buenos días, tardes, noches para todos. Muchas gracias por estar nuevamente acá. Después de algunas semanas de inactividad, vengo a traer este video del cual no tengo ningún guión. Tengo pensamientos sueltos que voy a tratar de ir mechando durante el video sobre un tema me, me trae bastante pensando últimamente. Lo he hablado con distintas personas y es simplemente traer un debate de qué es lo mejor y qué es la mejor alternativa o la alternativa con mayor probabilidad de éxito en el largo plazo, ya que, como siempre digo, la vida es un juego probabilístico. Si venís viendo mis videos, me serviría de mucho, me ayudaría muchísimo que consideres darle me gusta, comentar lo que te parezca, suscribirte al canal y todas esas cositas que a YouTube le sirven para llevar mis videos a más personas. Así que sin más vueltas, el tema que quiero traer hoy es cuándo empezar a invertir. ¿No? Hay como un debate sobre las inversiones, creo que es un debate que se da más que nada en gente que quizás no conoce tanto de inversiones, pero aún así se da, y es si empezar a invertir lo más joven posible, es decir, conseguir tu primer laburo y empezar a invertir, o si te conviene generar mucha guita y después empezar a invertir. No está, es al pedo que diga lo que yo pienso porque creo que es evidente, pero aún así vamos a tratar de deshilachar ambas teorías, ¿no? Y voy a empezar por la que yo no estoy de acuerdo, que es la teoría que nos dice que vos tenés que primero aprender a generar guita. En general la gente que piensa de esta manera dice que tenés que generar muchísima guita y después empezar a invertir. Y contra todo pronóstico, de todos modos, yo en realidad estoy de acuerdo en la teoría de eso, ¿entendés? Porque en la práctica lo que suele ocurrir es que cuando vos invertís con poca guita, y poca guita son $5.000 también, porque quizás en el mundo de las inversiones uno, viste, se generan estas confusiones de, ¿entendés? Porque $5.000 no es poca plata, o sea, no, para nada es poca plata. Pero en el mundo del mercado sí es poca plata, porque ¿cuánto vos podés generar con $5.000? Entonces lo que le termina pasando a la gente que invierte con montos, repito, chicos entre comillas, es que se desespera, porque aunque invierta muy bien, no gana mucha plata. Entonces, lo que termina pasando es que hacen boludeces, se equivocan. De hecho, obviamente que me ha pasado cuando empecé a invertir. Yo decía, no puede ser. O sea, hago todo bien y gano 2,50, mejor tomo más riesgo, qué sé yo, pum, pum, pum. Y eso te puede salir bien, no te puede salir mal. También estoy de acuerdo con tomar riesgos, sobre todo siendo joven. Pero bueno, suele pasar eso. Entonces, desde la teoría, al punto de que vos tendrías que aprender a generar muchísima guita, tener esa muchísima guita, que ahí es otro punto importante. Una cosa es generar muchísima guita y otra cosa es lograr conservar esa muchísima guita. Yo conozco gente que gana muchísimo y sin embargo vive al día a día, vive sueldo tras sueldo o ingreso tras ingreso y no tiene nada guardado, no tiene nada. Entonces, ese es uno de los puntos que se chocan, de vos decís, ok, primero hago mucha guita y después empiezo a invertir, pero vos vas a tener la disciplina de ir ahorrando esa plata en el camino, ¿entendés? Porque ahí sí, vuelvo para atrás, si vos lográs eso y vos, vamos a decir un caso de éxito, tenés $1.000.000, pero lo hiciste redonda, o sea, ya con ese $1.000.000 lo pones en un portafolio diversificado y te olvidás, vivís de rentas toda tu vida, probablemente si querés mantener un estilo de vida no a todo trapo. O podés simplemente ponerlo a invertir, justamente tener un ingreso suficiente para vivir de rentas bastante bien y de hecho seguir generando, si vos ya aprendiste a generar. Eso sí, obvio que sería el camino ideal, pero lo que suele pasar con esto es el choque de la realidad. ¿Cuántos llegan a ese éxito absoluto de, ok, hice muchísima guita, ahora sí empiezo a invertir a bajo riesgo, ganancias que son bajas, porcentuales, porque estás asumiendo poco riesgo, pero como tenés tanta plata, es más plata que la que gana el mayor de los mortales, que saca rendimientos muy buenos, tomando más riesgo, pero su portafolio es de $10.000. Entonces, obviamente que desde la teoría es lo mejor, vos tenés que aprender a hacer plata y luego invertir cuando ya hayas acumulado muchísimo patrimonio. Pero bueno, lamentablemente choca con la realidad de que estadísticamente no todos vamos a llegar a ese, por ejemplo, $1.000.000. Nos guste o no, la realidad es que hay un porcentaje muy pequeño de la población que alcanza eso. Entonces, las chances probabilísticas de llegar ahí no son las mejores. Ojo, yo creo que voy a llegar. Y me encanta la estadística y la probabilidad y mido todo. Y creo que voy a llegar porque voy a hacer lo que otra gente no hace para llegar. Pero sin embargo, sé que las probabilidades están en mi contra y está bien. A veces hay que siempre recordar esto. Aunque las probabilidades sean de que 9 de cada 10 veces va a pasar X cosa, quizás cuando vos decidís apostar, pasa una de cada 10 que pasa lo otro,
te fundiste o lo que sea. Las probabilidades son así y las cosas se dan vuelta. Entonces, eso por un lado quería decir, ¿no? Que comparto la visión de fondo, pero bueno, al fin y al cabo choca con la realidad muchas veces. En cambio, yo creo que el mejor camino que uno puede tomar, y cuanto antes lo haga mejor, es desde muy joven, desde sus primeros ingresos, no que se concentren en invertir, no necesariamente te tenés que concentrar en invertir, porque para vos ser un inversor full time vas a tener que dedicarte a eso todos los días y te tiene que gustar. Entonces, nadie está pidiendo que hagas eso. En cambio, si vos ni siquiera pienses en invertir, o sea, pasa que, bueno, obviamente hay una disyuntiva muy grande entre un pibe de 22 años que gana mucha guita y uno que gana 400 lucas. O sea, pero bueno, de todos modos, yo hay un número al que llegué últimamente, que lo estamos aplicando incluso con mi pareja, y que lo escuché en un podcast después también, y que es un número al que cualquier persona puede alcanzar, digamos. O sea, nadie va a pasar hambre ni va a reducir mucho su nivel de vida por separar todos los meses un 5% de sus ingresos. 5. El tip del ahorro suele estar en 10%. Reducirlo a 5, no importa. Después, obviamente, mejor si... No, me estoy mezclando, porque iba a decir que mejor si invertís un poco más también, pero no importa. De momento, si vos ganás 500 lucas, está bien, es poquísimo, pero probablemente si ganás eso y vivís en capital, al menos vivas con tus padres igual, porque realmente es muy complicado. Pero el 5% lo podés ahorrar, son 25.000 pesos. O sea, es un combo en McDonald's, un combo en Burger King, o sea, un kilo de helado en algunos lugares. O sea, yo creo que esa es la clave, porque ¿sabes qué pasa también? Que vos decís, no, yo me voy a concentrar, que el otro día lo hablaba con un amigo también, y que él me dijo, que él decía que primero voy a aprender a hacer guita y después voy a volver a invertir. Y está perfecto, y aprendió a hacer guita, y la hizo, y gana bastante, y le va bien, pero sin embargo, ¿cuánta plata pensás que tiene ahorrada? Porque ese es el problema. Generalmente también uno dice, no, sí, cuando tenga 500 lucas, ahí empiezo a invertir. Bueno, no suele pasar. No suele pasar. Primero yo lo conoció como la ley de Parkinson, que tus egresos tienden a tus ingresos. Y es por eso que es muy importante ir generando el hábito. O sea, a ver, obviamente hay alguien que viene, patea el tablero, rompe el game y sí, se hace millonario con su negocio o lo que sea y cuando se hace millonario empieza a invertir. Sí, pero en general muchas veces lo que pasa es que vos ya no tenés el hábito. Entonces lo tenés que empezar a trabajar ya cuando tenés todo, que puede salir bien, pero también puede salir mal. Y muchas veces uno empieza a generar plata, genera mucha plata, pero nunca empezó a invertir. En cambio, si vos desde tus inicios, lo antes posible, tomaste el hábito de separar el 5%, al principio es raro, vas juntando, tiqui, 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 tiqui. Posta, yo te juro que uno no se da cuenta, pero de la nada dice, tipo, mira su banco o donde sea que los tenga, tipo, invertidos en un fondito que empate la inflación, y dice, epa, mira, después de un año, mirá lo que tengo, que no tendrías una mierda sino. Y yo puse el ejemplo de 500 lucas, que son 25 lucas por mes, 15, 20 dólares por mes, lo cual es obviamente muy poco, pero también uno dice, no, o sea, no, mira, es muy poco, pero si vos ganas 500 lucas por mes, para seguir con el ejemplo extremo, tener a fin de año más de 200 dólares guardados te va a representar un montón, te va a representar casi un sueldo de ahorro. Entonces, depende de tu situación, pero si vos ganas en cambio 4 palos al mes, y bueno, ahí la cosa cambia. Son 200 lucas, vas guardando todos los meses, casi 200 dólares. Entonces, pero fuera de joda yo no puedo enfatizar lo suficiente en el hecho de la diferencia que uno hace y que cuando vos te vas dando cuenta, decís, mira, nosotros con mi novia mes a mes, que vamos viendo, además de lo que agregamos de nuestro sueldo y nuestros ingresos, y vemos vemos cuánto llevamos acumulado y lo anotamos en un lugar. Y varias veces me he encontrado con que, mira, esto yo no sabía que lo tenía, y ni te das cuenta, porque el 5% de tu sueldo no representa absolutamente nada. Es decir, nadie va a pasar hambre ni va a reducir drásticamente su nivel de vida por el 5%. Obviamente, cuanto más lo subas, mejor. Si vivís con tus papás, como siempre digo, para mí tenés que ahorrar el 50% de tu sueldo. Pero por lo menos empezás. Entonces ya ahí después no te das cuenta. Y es más, es como que se va retribuyendo solo y después lo vas haciendo, te va tentando solo a seguir yendo. Es como cuando vos empezás el gimnasio, al principio cuesta, no ves resultados. Es más, incluso bajás de peso, pum, pum, pum. De la nada ves un resultado y entonces ahí vos decís, listo, agrega un día a la semana porque te ves y te motivás vos solo. Es como con todos los buenos hábitos esto, funciona así. Así que bueno, sin más, es como el punto principal que me gustaría dejar.
Obviamente, a ver, yo acá estoy hablando de ahorrar, que yo soy lo más antiahorro que vas a conocer, sacando por ahí un fondito de emergencia de 3 a 6 meses de gastos, de acuerdo a tu nivel de conservadurismo, pero yo pienso que hay que invertir absolutamente todo, menos si querés ese fondo de reserva, que está muy bien. Pero bueno, este video no viene a hablar de invertir ni nada, viene a hablar del hecho de ese. Riqueza no es lo que vos ganás. Vos podés ganar $50.000 por mes y ser pobre, o sea, y no vivir como pobre, o sea, porque seguramente tengas un Lamborghini, pero saber que todo depende de tu ingreso, o sea, y eso tampoco es vida. En algún momento te empieza a decir, che, mira, si yo mañana me pasa tal cosa, o pasa tal cosa, o me clausuran tal cosa, o qué sé yo, ¿qué onda? ¿Qué hago? Vivo del aire. Y quizás, obviamente, cuando sos joven es distinto. Después, el día de mañana tenés un hijo y ahí, obviamente, que las prioridades cambian y vos decís, che, no, necesito cierto backup. Pero aún así, viste, es como que es muy importante esto, porque vos podés ganar muchísima plata y no ser millonario. Ser millonario se mide por lo que vos tenés de patrimonio. Obviamente el flujo es muy importante, este debate eterno entre flujo versus stock. Obviamente el flujo mensual de ingresos es muy importante porque tampoco te sirve de mucho tener 5 millones de dólares pero no generar absolutamente nada. Aunque obviamente de 5 millones de dólares invertidos en bono del tesoro ya va a ser muchísima guita, pero el flujo es muy importante. Pero el stock también, el patrimonio que vos logres acumular es muy importante porque de nada te sirve tener ingresos mensuales altísimos y que tu patrimonio sea nada, o sea, ni 2 sueldos o ingresos. Obviamente, a ver, ¿qué se considera millonario hoy en día? $1 millón. Y sí, hoy $1 millón de patrimonio, yo no sé qué tan millonario sos. Por ahí va a depender de tu flujo. Si vos tenés $1 millón y un flujo altísimo, bueno, sí, seguramente seas millonario. Pero si vos tenés $1 millón de patrimonio y un flujo bajo, yo no sé si hoy en día, pensá que $1 millón te hacía millonario en los 90. Son casi 2 millones de dólares de hoy actualizados por inflación. Entonces eso es un tema importante. Más allá de que sea muchísima guita, no estamos discutiendo eso. Pero es importante entender esto, ¿no? Que es tan importante el flujo como el stock. Y generalmente el flujo uno le da más bola, tengo que aumentar mis ingresos, qué sé yo, y lo cual está perfecto, pero no se le suele dar tanta bola al stock. Y es importante ir mejorando el stock a medida que pasan los años. Cuando vos sos joven, está muy bueno que vos vayas acumulando stock, patrimonio, y después de grande ya vas a tener más flujo de ese stock incluso, cuando vos ya no tengas más ganas de laburar. Entonces, es importante de joven, sí, también tenés que generar más dinero porque tenés la edad, la energía, la libertad para hacerlo, sin dudas, pero también tenés que ir generando ese stock que de grande te va a dar un flujo cuando vos quieras dejar de laburar y vivir de rentas, como se dice, no necesariamente del mercado inmobiliario, sino de tus propias inversiones. Así que sin más, creo que no me olvido de nada. Como punto final, la sugerencia que vengo a dar es que el 5% de tu sueldo lo guardes siempre, vayas anotando cuánto vas sumando mes a mes, cuánto tenés y bueno, vayas viendo los resultados, pero no esperes verlos en 3 meses. Esto es como ir al gimnasio, como cualquier hábito, pero un año. Y vas viendo. Quizás a los 6 meses ya decís, che, mirá qué bueno esto, voy a redoblar la apuesta y demás. De momento empezar con eso. Luego, obviamente, uno puede pensar en, ok, voy a invertir y ahí vas a generar muchísimo mejor. Aunque hoy en día simplemente esa plata la transferís a un broker, Cocos, Balance, Bull Market, invertir online, la pones en un fondo común de inversión de renta fija en dólares, perfil conservador, te tiene que dar como máximo 4 o 5%, la dejas ahí y por lo menos ya estás invirtiendo, entre comillas, y le estás ganando la inflación de Estados Unidos. Pero bueno, es muy sencillo hoy en día, pero con que lo separes en cualquier lado ya está bien y créeme que en un tiempo vas a ver la diferencia. Y por separar este 5% mes a mes, nadie te está diciendo que no te preocupes en generar más ingresos, en aumentar tus habilidades, tus skills, etcétera, etcétera. Seguí haciéndolo también, pero mi sugerencia es, y no suelo dar sugerencias, pero mi sugerencia fuerte es todos los meses separar el 5% de tu sueldo y guardalo en un lugar seguro que vaya creciendo con el tiempo, invertilo y listo. Y si te da más la capacidad de ahorro, mejor aún, usa otro bloquecito de 5% para tomar más riesgos, para pagar educación, para todo. Pero bueno, mi sugerencia es esta con ese 5%. Así que bueno, si llegaste hasta acá, muchísimas gracias. Sos de los pocos que debes llegar al final del video, así que te agradezco mucho, valoro mucho tu tiempo y que estés acá. Si te sirvió, si te gustó, por favor déjame un comentario, déjame un me gusta y todas esas cosas que, como decía antes, le sirven a YouTube y al algoritmo para llevar mis videos a más personas. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.